la parte de diversión es el rodeo. Eso es lo más fuerte encima, que todo lo que hacen y lo bien que lo hacen es borrachos. Cada chagra tiene su propio caballo y una conexión muy especial con él. Y que esto se va a poner bravo. Nos fuimos, gente, nos fuimos de la selva amazónica, el calor, los mosquitos y hemos llegado al frío páramo andino. Hemos pasado noche en este lugar que ahora vais a conocer, pero para llegar hasta aquí tuvimos que vivir una ruta off-road con el 4x4 realmente salvaje. Los últimos días ha estado lloviendo bastante, entonces había ríos cruzando por el camino, era todo lodo, todo fango y piedras, y en mitad de la noche estuvo, como digo, bien extremo para llegar hasta este lugar. Ya estáis oyendo los caballos relinchando, ya veréis lo que se viene hoy. Estamos a casi 4000 metros, echémosle unos 3800 y hace verdaderamente frío. La noche la hemos pasado a no sé cuánto exactamente, pero bastante bajo cero. De verdad que era helador estar aquí, aun con todas las mantas y cobijas. Y así es este clima salvaje, extremo, tierras inhóspitas, y por toda esta sierra ecuatoriana hay distintas culturas indígenas, pero hoy vamos a hablar de una muy concreta, muy especial, un mundo lleno de tradiciones que se ocultan en estos páramos andinos, y estoy hablando de los chagras. Bueno, y ahora sí, entrando en materia, lo que tengo detrás los caballos junto a las reses es lo más importante para los chagras, pero vamos a ver, ¿qué es un chagra? La palabra chagra viene de un vocablo del quichua que es chakra, significa persona relacionada con los cultivos, así que básicamente digamos que es como un campesino, un ganadero de esta sierra, de estas zonas montañosas. Para que me entendáis, los chagras en Ecuador son el equivalente directo a un cowboy, a un vaquero de Estados Unidos, o también se podría decir a un gaucho en Argentina, a un llanero en Colombia o en Venezuela. Las culturas vais a ver que son realmente muy parecidas, pero no lo voy a contar ahora, sino que lo vais a ir viendo durante el día de hoy. Y bueno, ahora ya sí que sí, estamos en un lugar llamado Hacienda Santa Guadalupe o Ganadería Santa Guadalupe. Es una pequeña vivienda, también con establos, rodeada de un montón de tierras en estos páramos andinos donde pastan tanto los caballos como las reses. Pero vamos a conocer todo lo que hay aquí dentro de esta pequeña vivienda, como digo, porque paso por paso me parecen reliquias de esta cultura chagra. Vamos por aquí dentro porque me parece espectacular, de verdad. Aquí todo tiene que ver con las reses, con los caballos, y ya lo vais a ver, todo esto son elementos de la montura de los caballos, por supuesto todo fabricado así de cuero, pero es que además la percha donde están colgados, aquí como estáis viendo son astas de toros, de los toros bravos de aquí del páramo, y no una sola, sino todas, todo está hecho de elementos sacados de estas reses y caballos. O por ejemplo tenemos por aquí esto, es el lazo con el que atrapan a los toros bravos, también a los caballos. En este caso fijaos en la percha, es una patita, es una pezuñita de cabra. Sin embargo estas perchas están hechas directamente con herraduras, y aquí tenemos todos los lazos. Después lo conoceréis mejor también, pero esta gente también son cazadores, y aquí tenemos algunos trofeos, cabezas de ciervos, también cabezas bovinas de elementos que fueron realmente gigantes. Fijaos este toro, imagino que sería macho, o sea, de verdad, para que comparéis el tamaño de la cabeza del ciervo, y fijaos en este elemento, debió de ser gigante. Tenemos por aquí también cantidad de trofeos, todos estos trofeos tienen que ver también con el tema de los caballos, como estáis viendo por aquí mismo, y también de rodeos organizados por los chagras, como estamos viendo aquí. Este es de 2013. Todo esto son sillas para montar a los caballos. Como veis, todo tiene que ver con los toros aquí, con las reses, y aquí sin embargo son vestimentas de estos chagras que igual todavía no las entendéis muy bien, pero después os enseño cómo se utilizan. De hecho, si no me equivoco, esta va a ser para mí. Estas son las iniciales del dueño de la hacienda, Guido Claudio, que después le conoceremos. Fijaos en este cuadro, en esta fotografía, os voy dando pistas de lo que son los chagras. Estos son sombreros al más puro estilo vaquero, más puro estilo cowboy, fabricados también en piel. Y es que aquí podemos encontrar de todo. Por ejemplo, esto es un cráneo de un oso de anteojos. Y sí, en este páramo también habitan osos. Los osos, como digo, de anteojos. Los perros de la hacienda, que ya prácticamente son lobos. De hecho, este, o esta, mejor dicho, se llama loba. Y la verdad es que creo que todos estos elementos y muchos más que hay conforman un conjunto espectacular. Como digo, los veo como trofeos, como reliquias de una cultura oculta en estos páramos andinos de la que no se sabe tanto fuera de estas mismas regiones. Pero lo que más cabe destacar es la vida en conexión completamente, de respeto también, completamente con estos animales, tanto los caballos como las reses, de forma en que casi viven salvajes. En España, por ejemplo, en la mayoría de lugares las vacas, digamos, viven en una finca vallada en la que, bueno, su espacio de movilidad es más o menos reducido y controlado. Sin embargo, aquí la diferencia es que en la mayoría de casos entre estas fincas no hay divisiones, por lo que el ganado puede vivir pastando por estas montañas de una forma súper salvaje. Directamente es como si fuera salvaje, de hecho, ya lo vais a ver. Bueno,
Bueno, la fiesta ya se está armando, no paran de llegar chagras, caballos y se siguen preparando y preparando. Mientras que terminan, va a ser hora de que yo me convierta también en un propio chagra y para eso me han brindado, me han ofrecido la vestimenta. Tenemos por aquí algunos elementos, así que vamos a empezar con estos pantalones. Están hechos de cabra, piel de cabra y son, como veis, qué decir, la hostia para este frío del páramo. Así que vamos allá, vamos a convertir en un maldito cowboy del páramo, ya vais a ver. Lo vamos pasando por acá y lo vamos pasando por acá. Siguiente elemento de la cultura chagra, indispensable también, el poncho, también perfecto. Es de honor, está con mi nombre, entonces es de honor, con honor para su persona. Muchísimas Bienvenido. Gracias. Es un honor. Fijaos en este elemento siguiente también, es muy especial. Me está brindando Guido los elementos, madre mía, de lujo. Este es traído de Estados Unidos, Cowboys de Estados Unidos. Está hecho de piel de cocodrilo, incluso hay un diente de cocodrilo. Y con esto, señores y señoras, ya tenemos a un auténtico chagra del páramo para que no coja frío en el cuello. Pues ahí le ponemos y le hacemos un amarre medio especial, ¿no? Fijaos en esto, ahora sí. Una cosita más, probablemente la más importante, mi caballo. Aquí cada caballo tiene su propio nombre y el nombre de mi caballo es Galán, como el jinete. No, ahora sí os voy a presentar al caballo que me acompaña, o mejor dicho, el caballo al que yo voy a acompañar. Como digo, se llama Galán y es este que tenemos a mis espaldas. Tengo que decir que he montado a caballo muy pocas veces, diría que prácticamente ninguna en toda mi vida. Alguna vez en Kirguistán, alguna vez en África, pero básicamente subirme en el caballo y bajarme. Así que va a ser mi primera vez manejando uno de estos. A ver si le manejo yo o me maneja él a mí. Y os voy a enseñar a la chagra. Aquí tenemos también con todos los atuendos típicos. Y ahora vamos a ver también a su caballo. ¿Cómo se llama el tuyo? Mariscal. Vamos a ver a Mariscal. Aquí bueno, tenemos. Este es mi caballo que me va a acompañar en la travesía. Qué bonito es también. Pues ya a puntito de comenzar y os digo con lo que vamos a comenzar. Va a ser una travesía por estos páramos en la que vamos a intentar buscar y dar caza, digamos, ir recogiendo a todo este ganado, estas reses prácticamente salvajes. Y en el día de hoy lo vamos a comprobar. Se trata de recorrer largas distancias en estos caballos. Voy a ir con todo el conjunto de chagras, nos van a acompañar todos los perros probablemente también, que prácticamente son como lobos, como ya contaba. Y una vez vayamos encontrando y recogiendo a este toro bravo de las montañas, a este toro bravo del páramo, lo tendremos que ir trayendo hacia aquí para ir metiendo en estas finquitas y ya después veréis las siguientes actividades. Están llegando los últimos chagras y ya vamos a comenzar con el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. La Hacienda Virgen de Guadalupe les da la bienvenida a todos mis amigos, mi familia, mis cuñados, mis amigos de España. Tengan un cordial saludo de quien les habla, Guido Claudio, propietario de la Hacienda Virgen de Guadalupe. Me siento muy orgulloso de tenerles a todos ustedes aquí. Que tengan un bonito día, que disfruten del momento que les invitamos, porque aquí solamente son personas invitadas. Para mí es un gusto tenerles aquí y también un orgullo de mostrar lo que nosotros sabemos, nuestras tradiciones, nuestros chagras, lo que somos. Ahora mismo vamos a salir a páramo a recoger ganado y todos, por favor, con toda la buena voluntad de ayudar, que dense todo el ganado para curar, desparasitar. Eso se hace año tras año. Estamos en el rodeo para que nos ayuden todos con toda la buena voluntad. Y ahora mismo vamos a dar un cariñito que se llama el chuyo. Es un purito de la tradición de nosotros para todos los chagras y unos caramelitos para que pongan fuerza, ¿no? No es para chumarse, es para poner un poquito de fuerza y para el frío, porque estamos bien alto acá. ¡Viva el rodeo! ¡Viva! ¡Que vivan los chagras! ¡Que vivan! Esto es para el frío, para el frío. ¡Que vive el toro bravo! ¡Que viva! Salud, mis amigos, salud. Salud. Como contaba el amigo, que bien nos ha recibido Guido Claudio, vamos a recoger a ese ganado salvaje que está pastando por el páramo, por las montañas. Vamos a intentar encontrarlo, ir agrupando para traerlo hacia acá. Lo que viene después, lo veréis después, así que vamos allá.
Y bueno, ya comenzando esta travesía por el páramo, recién saliendo de la hacienda, como ya visteis, vamos a visitar a un vecino, el cual sabe tocar algunos instrumentos y conoce algunas músicas típicas de estas zonas andinas y de los chagras, así que no vamos a desaprovechar la oportunidad y vamos a conocerle y a ver si nos hace el favor de mostrarnos un poquito. Estamos entrando para que veáis también una típica vivienda chagra con paja, esos tejados de paja directamente de aquí, de estas tierras. Y fijaos, aquí viene el vecino Efraín con este instrumento típico. De hecho, fíjate, esa llamita que tenemos por aquí, también bien típica, bien típica de los Andes. Qué bonita la vivienda. Una puntita de bienvenida. Hacemos una musiquita de chagra. Y por allá podemos ver que han encontrado el ganado salvaje. Ahí estaban las reses pastando por el páramo. Y vamos a ir encaminando hacia los establos. Vamos ahí, Galán. En estos momentos se ha completado esta primera travesía con los caballos por el páramo. Ya con las reses ya ubicadas y traídas, dirigidas hasta este recinto, comenzamos con lo siguiente. Oye, de verdad os digo que me encanta el atuendo chagra. Básicamente aquí va a haber una parte de trabajo y una parte de diversión. La parte de trabajo es el mantenimiento. A estas vacas se las trae aquí para curarlas, para traerlas también medicinas que sean necesarias, para hacerles, digamos, un tratamiento, como digo, un tratamiento de mantenimiento. La curación del ganado, como bien dice aquí el hombre. Sin embargo, la parte de diversión es el rodeo. El rodeo, tal y como lo conoceréis de Estados Unidos, de los vaqueros, de los cowboys, se trata de dar lazo al ganado bravo. En eso, si no me confundo, y bueno, espero que así sea, no me van a hacer parte. No, de verdad, eso es salvaje, es peligroso, pero sí que lo vamos a estar filmando desde fuera. Y de verdad que, según me han explicado, estas vaquitas, estas vaquillas que estamos viendo por aquí atrás, parecen mansas hasta que dejan de serlo. Y no son vaquillas y toros de fincas, de granjas. Como veis, su vida, su día a día, como ya se sienten, son salvajes, son del páramo. Así que esto se va a poner bravo. Y así es el nombre, el ganado bravo, las reses bravas. Entonces, ¿cómo comienza ya esto? Sí, vamos a empezar a coger el ganado con las vetas para marcarles, curarles y empezar a proceder a hacer el trabajo que se hace aquí. Ya hemos reunido el ganado de los páramos y ya les tenemos en el corral y ahora empezamos los chagras a empezar a engrasarles para marcarles. Ya van a ver el trabajo como es de ponerles en el poste, trabajarles y hacerles la curación para que sigan sanos. Vamos a riale, vamos a riale. ¡Chaval! Ando con el asta, Buah, se me ha encendido el pecho, chaval. Mira, ahí soy yo. Bueno, aquí la labor importante la hacen ellos, pero madre mía. Al final consiste... Dios, me está temblando la mano el susto que me da, chaval. Consiste en lo que estáis viendo, dar caza con este lazo a las reses montados en los caballos. Los perros hacen, por supuesto, también una labor muy importante, ayudando a ir encaminando y dirigiendo estas reses, que algunas son más mansas y otras se ponen más bravas. Y esta que estaba aquí justo, porque después es eso, las atan para ponerlas las medicinas, checar que todo está bien y las sueltan. Y en el momento de soltarlo, pues realmente tiene sus peligros, estás aquí cerquita. ¡Uf! ¡Uf! ¡Buah! Tenemos a uno de los hombres, uno de los chagras que ha sido golpeado por una de las vaquillas, por una de las reses. Ha quedado prácticamente inconsciente allí en el terreno. Allí parece que se está levantando poco a poco.
Exactamente, ¿qué es lo que se las inyecta? O sea, ¿cuál es la Ahorita le medicina? inyectamos un desparasitante para los bichos y le ponemos una vitamina que se llama AD3. Entonces le estamos pintando con esto para que ya no vuelvan a coger, o sea, ya no vuelvan a engrasarle, echarles lazo. Le intentamos que no tenga bichos y que no tenga piojos. Entonces la vitamina le hace que se engorde un poco más, o sea, que se haga más gordito. Esto es el AD3. El AD3 es vitamina para que se ponga más robusto. Ajá. ¡Ay, mi jefe! Todito mando. Así trabaja. Esto es desparasitante. Corre, Mache. Mache, tele. ¡Carajo, lo va! Como bien han explicado, hay una inyección de desparasitante y otra de vitaminas. También hay dos formas de marcar. Una es con este tinte azul para que sepan que ya han sido tratadas, que ya han sido curadas. La otra son cortes en la oreja. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que viven salvajes por el páramo, son propiedad de diferentes ganaderos. Y con estos cortes, aunque se pasen de fincas y fincas y fincas y fincas, ya que como decía no están del todo valladas, sino que simplemente son montañas vírgenes, pues siempre sepan de quién son propiedad. Seguimos trabajando acá, haciendo el rodeo, pero siempre con la copita que los caracteriza a los chagras, no. Salud. Parte el purito. ¡Salud! Salud. Por aquí. Allá. Estamos haciendo el trabajo de rodeo, curando el ganado bravo aquí en Atracas, propiedad del señor Guido Claudio. ¡Salud! Y que siga con suerte esto. Salud. El que hizo el toro. Obviamente, como estáis viendo, son situaciones, son momentos de mucho estrés para estas vacas que lo pasan realmente mal, pero es para proteger de un mal mayor. Se las inyecta medicina, como estáis viendo, para proteger. Madre mía, de verdad que hay riesgo aquí. Como digo, se las inyecta medicina para proteger de enfermedades. Entonces, realmente, que pasen un ratito de estrés es un mal menor. Ahora mismo hemos terminado el rodeo, lo que metimos arriba, el ganado, entonces ya se terminó. Ahora vamos de agradecimiento a darles a la gente que trabajaron para mí. Estamos dándoles un almuercito y un purito del que probaste tú anoche, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Era bacana, entonces el ganado ya está ahorita curado, está desparasitado. Ahorita vamos a un almuerzo que es abajo en Hacienda. Volvemos a la hacienda y a comer. Sí, a comer, por favor, porque la gente que trabaja tiene que comer. Sin duda. Y que la que no trabaja también se come. Vamos allá. Ya, comida rica para ir, para las fuerzas. Ahí quedó la cejita. Así trabaja el chagra. Así trabaja. Salud. Salud, salud. Salud, mi jefe. Salud. Yo trabajé 27 años. Y ahí las carnitas. Ahí cuénteme un poquito en qué se basa la dieta chagra. Para que estén fuertes tiene que estar la carne de res, la carne de chancho, el chorizo paisa y el choripán. Tal vez será por mi pobreza, tal vez será por mi pobreza, que Dios que piensas dejarme. A la verte viene el ilusión, la guardia y mi trabajo, seguir siempre el cañón. Amor mío, yo te he dicho, perdón, alzar la mano y besar. Mari, verano, alegría, Mari. Traguito, purito. Y así es como transcurre un día en la vida de los chagras. El trabajito por la mañana. Y de verdad que tiene sus riesgos, como habéis visto. Ha habido heridos incluso. Y además es cansado. A esta altitud es muy cansado y hay que manejar la destreza con el lazo. Una vez que acaba, comienza la fiesta. Miento si digo una vez que acaba, porque realmente beben alcohol. Estas puntas es alcohol casi puro. De hecho, también lo llaman puro. Destilado aquí mismo en las montañas. Eso te hace arder desde la boca hasta el final, vaya. Y lo toman desde que amanece. Eso es lo más fuerte encima, que todo lo que hacen y lo bien que lo hacen es borrachos, algunos más que otros, por supuesto. Y os quería comentar también sobre el origen de esta cultura, y mientras que continúan la fiesta, que siguen con la música, bailando, tomando. Básicamente el origen de los chagras en Ecuador, y ya no de los chagras, sino de todos los vaqueros de América, los gauchos, los llaneros, viene, según los historiadores, cuando llegan los españoles, que fueron quienes trajeron a los caballos y las reses. Entonces la ganadería comienza en esa época, y el montar en caballo también. Con el paso de las décadas y los siglos, los chagras eran
eran empleados de las haciendas como estas, pero que eran manejadas por españoles, los propietarios eran españoles. Entonces básicamente estos chagras eran los que manejaban todo el ganado, las reses, vivían en los caballos por el páramo. Todo esto se consolidó, se consagró en una cultura tan interesante como la que veis hoy en diferentes puntos del continente americano. También recalcar que comen mucho, bueno, son ganaderos, ¿no? Y se alimentan en mucha parte de carne. Como decía la señora, vacuno, chancho, que es el cerdo, comen mucha carne. Y la van pasando con algunos cereales y cultivos de aquí de estas zonas, como habas, como maíz, pero bueno, mucha carne y mucho alcohol. También los chagras y estos ganaderos del páramo son gente armada para defender estas haciendas y se defienden a bala. O sea, aquí la justicia se toma por la propia mano. También todas estas zonas, como vimos en el vídeo de mi latigamiento, también por estas tierras existen hombres a los que se les llama cuatreros, son ladrones de ganado. En estas haciendas hay armas, estos ganaderos están armados y al ladrón que entra se la justicia por su propia mano, sea con las armas, sea atándole o dándole la lección que ellos crean conveniente para quitarle las ganas de robar en la próxima vez. Y no voy a entrar en casos concretos, pero sí recalcar que no se andan con tonterías. A mí no se me ocurriría personalmente ser un cuatrero en estas tierras, y es lo que pretenden, marcar ese ejemplo para el resto y que no se les ocurra a la próxima vez. ¡Ay, otro paso! ¡Esa! ¡Otro paso! ¡Hasta la manera! ¡Vamos ahí! ¡Eso, güey! ¡En duele! ¡Eso! ¡Chaceda! ¡Eso! ¡Esto! ¡Ya, cantamos! ¡Cantamos, mijo! Amanecíamos al día siguiente por la mañana, día en que nos encontramos, ¿verdad, Galán? Y comenzamos una nueva travesía por el páramo. Este es nuestro tercer día en este territorio y el último también. Estamos ya finalizando y debemos marcharnos. Me ha encantado descubrir esta cultura tan interesante escondida en este páramo. Es que de arriba abajo, fijaos, desde estas vestimentas, esta conexión tan especial que tienen con los caballos. Cada chagra tiene su propio caballo y una conexión muy especial con él. Carbonero, por ejemplo, es el caballo del señor de la hacienda, del señor Guido Claudio. Y como digo, los chagras comparten toda su vida con estos caballos en estos territorios andinos y con esta conexión de la que hablo, tanto que cuentan historias de cómo algunos se emborrachan tanto en estas travesías o cacerías por el páramo que directamente caen como muñecos en el caballo, y es el caballo quien sabe regresar hasta casa, hasta la hacienda, hasta el pueblo, hasta la vivienda en estas montañas. Es un vídeo además que hacía mucho que quería grabar, tenía todo cuadrado para venir en 2020, en la temporada encima en que todos estos páramos están llenos de nieve y no pude debido al COVID, pero muy contento de haberlo podido llevar a cabo por fin. Galán, ahora sí que sí toca despedirse. Espero que os haya gustado y que os haya parecido tan interesante como a mí me lo ha parecido. Y como digo, no me enrollo más, toca irse. Adiós, Galán, ha sido un placer. Toca irse de este lugar, pero no de la sierra ecuatoriana. Nos bajamos un poco más al sur, zona de Riobamba, provincia de Chimborazo. Pero no cuento más, eso ya lo veréis. Vamos, Galán.